tal, amigos? Muy buenas noches, los saluda Ricardo Alba. Empezamos diálogo abierto para hablar sobre los temas ejes de nuestro país y uno de ellos es la minería. Aproximadamente 51.000 millones en inversiones en una cartera de 50 proyectos justamente que están a la espera de la luz verde. Vamos a hablar sobre las proyecciones de este año y los que nos depara el próximo con alguien que conoce del tema. Se trata del ingeniero Jorge Soto Yen, exdirector general de minería del Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero Soto, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia, un gusto estar aquí. Correcto, tenemos una cartera importante, sin duda, en proyectos mineros. ¿Cómo podríamos decir que estamos cerrando este año 2024? Sí, específicamente en el 2023 no fue muy bien, hubieron cerca de 5.300 millones de dólares de inversión aprobada de proyectos y de ejecución se lograron casi 4.900 millones de dólares. Fue un monto comparado con los años anteriores, bastante alto. Este 2024 se tenía planificado alrededor de 5.000 millones también de inversión. Se espera que se pueda llegar con los proyectos, pero aparentemente en los últimos meses ha sido un poquito complicado con esto de los cambios que han habido y probablemente se esté llegando a unos 4.300, 4.500 millones de dólares de aprobación de proyectos. Y de la inversión por la parte de las empresas mineras debería estar llegando al menos a los 4.000 millones de dólares. De todas maneras es una cifra muy importante que, como siempre, se maneja, mueve bastante el hilo aquí del país, el PBI, sobre todo, que podría estar un poco menos del 1% en la parte minera, dado la inversión que se quiere dar. Ahora, para el próximo año, ¿cómo se ven las proyecciones cuando tenemos más de 50.000 millones de dólares en espera? Sí, la proyección debería ser positiva debido a que hay grandes proyectos, no solamente mineros, sino de infraestructura, que hacen que la parte minera sea más agresiva, se podría decir, en términos de inversión. Para el 2025 están próximos a aprobarse proyectos importantes como Inmaculada y la ejecución de este proyecto también, así como la parte de Antamina, que son alrededor de 1.600 millones de dólares que ya estarían en ejecución, y otros proyectos importantes como Pampa de Pongo, aquí en el sur del Perú, en Ica, que podrían dar un movimiento económico un poquito más fuerte. Creo yo, a mi perspectiva y de la experiencia que he ganado en el Ministerio de Energía y Minas, yo creo que estaríamos también bordeando una ejecución de inversión de cerca de 4.500 millones de dólares. Ahora, esto también implica una importante producción de fuentes de empleo, de generación de empleos. Por supuesto, mira, actualmente 2023 van a cerrar alrededor de 230, 35.000 puestos de trabajo, mayormente con la multiplicación de la investigación que se tiene, que el movimiento es por 8, estamos hablando de más de 1,5 millones de trabajadores. Yo creo que el 2025 nos puede proyectar también a un poco más, un 10% más de estos puestos de trabajo debido a los proyectos grandes que se puedan ya ejecutar. Y además que, como hemos visto en el SENACE, se han aprobado algunos proyectos importantes desde el punto de vista ambiental que ya pasarían a la parte minera para la aprobación de los proyectos en la parte de ingeniería de detalle y que eso nos llevaría, pues, lógicamente a una ejecución más rápida del proyecto. Tía María, ¿cuánto puede aportar y ayudar el próximo año? No, Tía María es uno de los proyectos, creo yo, bandera de muchos años, ha estado paralizado, casi 14, 15 años, pero creo yo que ha habido un cambio importante en la parte de la población, la parte social en términos generales, y eso nos está dando una luz muy importante. Creo yo que Tía María puede ser el bastión que nos daría por lo menos de estas inversiones alrededor de 500 a 600 hasta 1.000 millones por lo menos en el 2025 y un poco más ahí, si es que lógicamente damos también toda la fuerza necesaria por parte del Estado para que se logre esta inversión de casi 1.000 millones en el 2025. Y se sumaría lógicamente, como digo yo, la inversión propia de ejecución
de Antamina, que también estaría en el recrecimiento de... Ahora, la minería aporta aproximadamente el 1% del PBI, ¿verdad? Así es, el 1%. Lo que implica, decía usted en algún momento, que esto significa unos 100.000 puestos de empleo, tanto directos como indirectos. Claro, lógicamente si estos proyectos van relativamente y tienen todo el apoyo de todas las instancias, poner 10.000, 20.000, 10.000 puestos de trabajo, 15.000 más multiplicado por 8 nos dan entre 100.000 hasta 120.000 puestos de trabajo. Y eso nos llevaría bastante fuerte, estaríamos hablando casi 245.000 puestos de trabajo, aproximadamente 35, 40.000 el próximo año, y ya estaríamos más de 1.600.000 empleos indirectos. Yo creo que eso es lo más importante, y hay que tener en cuenta que este movimiento de la mano de obra, de profesionales, mano de obra directa o indirecta, es también mayormente a las alturas, más de 3.000 metros de altura, donde están los grandes proyectos mineros. Ahora, el cobre sigue siendo nuestro eje principal, digamos, nuestro gran motor económico, y ahora luego de AP con proyecciones de seguir expandiéndose hacia otros países, además de China. Por supuesto, yo creo que los últimos 40 años que hemos tenido de un precio del cobre cada 10 años y creciendo en términos de valor, el precio importante y la producción. Estamos en una transición energética que nos está pidiendo prácticamente el mercado internacional duplicar casi la producción de cobre para los próximos 5 a 10 años. Y eso nos lleva a nosotros, a Latinoamérica, sobre todo Perú y Chile, que más o menos tenemos el 40% de la producción, que cada año se debería estar incrementando por lo menos una producción de un 5 a un 8 a 10%. Eso significa que nuestra producción, que ha estado en 2.9 millones de toneladas, deberíamos estar el próximo año en 3.2, 3.3. Lógicamente, si los grandes proyectos mineros que tenemos que en cartera, que están ya para ejecutarse, como Antamina y otros más, logran incrementar esa producción. Pero es bastante factible el crecimiento y la demanda que vamos a tener del cobre en los próximos años. ¿Podremos superar a nuestro vecino del sur en cuanto a producción? Yo creo que si nos ponemos metas claras, con políticas mineras muy específicas, yo entiendo que en 5 años deberíamos estar bastante con la producción de Chile. En los últimos años hemos crecido rápidamente, ya casi estamos con 3 millones. En los próximos 5 años yo creo que podríamos estar bordeando 4.5 a 5 millones. Es algo en la cual debemos trabajar todos para lograr ese objetivo, porque al tener casi 5 millones, imagínense, estamos hablando un poco casi el doble, y nuestros ingresos, el PBI podría crecer hasta 1.7, 1.6 a 7%, o sea, estaríamos aportando mucho más. Claro, como parte además del proceso de recuperación económica que vive el país. Ahora, ingeniero Soto, ¿cuánto justamente habría que apostar anualmente por el sector minero? Porque claro, si representa el 1% del PBI, podremos seguir expandiendo esta cifra y volver a tener crecimientos de 5 o 6%, que es la meta. Sería indudable. Nosotros estamos ahora con acabaremos con un 3.4 de crecimiento al año. Yo lo manifesté en el 2023 manejando cálculos, y 2024 lo vamos a lograr. Yo creo que con esta producción de cobre en los próximos 5 años sí estaríamos bordeando por lo menos por encima del 4%, si es que, como repito, trabajamos todos de la mano y lograr que esta producción sea lo que queremos. Y segundo, tenemos que también mirar que el precio del cobre va a seguir aumentando. Entonces, eso nos va a dar un crecimiento bastante rápido en los próximos años. Y el tema del litio, que todavía sigue en espera, es también otro factor importante o gravitante dentro de la minería. Sí, el litio es, un mineral que en el Perú para la exploración siempre se solicitaba algo especial, pero no se ha dado esto, porque la exploración se mantiene siempre con los mismos procedimientos que existen actualmente, no hay ningún problema. El tema del litio ahorita que tenemos es
Dos cosas fundamentales. Primero, una variación del precio que de 12.000 pasó cerca de $60.000 la tonelada y luego ha vuelto a bajar a cerca de 8.000 o 9.000. En el Perú tenemos litio del tipo de roca, ¿no es cierto? Muy diferente a lo que está en el triángulo del litio, que es entre Chile, Argentina y Bolivia, que mayormente es un litio, se podría decir, diseminado, que tipo, en la cual para extraerlo, lógicamente, utilizas el consumo de agua bastante. En el Perú, en la zona sur del Perú, en Puno, tenemos un litio muy, muy importante, bastante limpio, se podría decir, pero que para este trabajo de explotación está en un proceso todavía de permisos y autorizaciones, pero creo yo que poniendo bastante énfasis sobre todo en la parte de la inversión, se podría lograr que en los próximos años, 5 años, ya estaríamos hablando posiblemente de una producción. Y es Ahora, interesante. para lograr todos estos objetivos de los cuales estamos comentando, crecimiento de la minería, crecimiento del empleo, las inversiones, es necesario contar con buenos profesionales. Usted ha sido director justamente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está la preparación, la adecuación, sobre todo en esta etapa de industrialización en que se encuentra el Perú? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, fíjese. En la Universidad San Marcos, pero yo quiero ver un poco a nivel nacional. Correcto, Existen 17 universidades públicas, 7 privadas que enseñan minería, 25. Y en promedio al año tenemos cerca de 900 a 1.000 estudiantes que salen. De esa cantidad, un porcentaje, 15%, va a la mediana y gran minería. Un porcentaje importante también, digamos un 5%, que puede ir al Estado, a la parte pública. Un porcentaje de un 15 o 20% salen al exterior. Eso es importante, tienen una demanda importante fuera del país. Y un porcentaje se dedica a estudiar dentro del ámbito de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los profesionales que están saliendo tienen una capacidad muy específica, práctica, didáctica, científica y muy técnica para desarrollar los proyectos mineros. Actualmente, gerentes generales de las compañías mineras son prácticamente 100% peruanos. La mayoría de ellos, y de San Marcos tenemos muchos que ocupan estos cargos y han llevado muy arriba a las empresas mineras. Y ahí un poco que, si me permites, enlazo bastante con el Colegio de Ingenieros, porque es interesante que estos profesionales que luego pasan al Colegio de Ingenieros para, lógicamente, ser parte de un capítulo de Ingeniería de Minas, que la cual representa también a toda la industria minera, y son los que llamados a ejercer, ¿no es cierto?, todo el trayecto de lo que se requiere en una gran operación minera. Y es ahí el enlace entre la academia, la institución y la empresa para lograr los objetivos que estamos planteando, que estos proyectos mineros se den, que el cobre logre una producción por encima de los 4 millones en los próximos 5 años, y que lógicamente haría un crecimiento importante para el país. Y usted busca liderar justamente ese trabajo, ¿no? Sí, actualmente estamos liderando este 22 de diciembre, justamente son las elecciones del capítulo de Ingeniería de Minas. Nosotros estamos postulando con el número 26 y lo importante es que tenemos balanceado un equipo de profesionales de mucha experiencia. Tenemos ingenieros de mucha trayectoria como Juan José Herrera, el ingeniero Marcelo Santillana y el ingeniero Germán Arce, pero también tenemos ingenieras de minas muy importantes que están trabajando con nosotros en el equipo para lograr el objetivo de estas elecciones. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Soto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y no se olviden de marcar el número 26 para este 22 de diciembre. El ingeniero Javier Soto, entonces, Jorge Soto con nosotros esta noche aquí en TV Perú. Momento de ir a la pausa y al volver vamos a hablar sobre un tema importantísimo que tiene que ver justamente con las nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre cuáles son las profesiones a las que apuestan los jóvenes. Esto y más al retorno. Volvemos al diálogo abierto, esta vez para hablar sobre otro tema importantísimo. ¿Qué prefieren los jóvenes hacia la demanda laboral y profesional? Justamente se ha desarrollado todo un estudio denominado
transformación del trabajo en el Perú en tiempos de aceleración digital. Y para ello nos acompaña esta noche Mario Espino, director de carreras tecnológicas del Instituto ISIL. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar en tu programa. ¿Cuáles son los resultados justamente de todo ese trabajo? En este estudio que hizo ISIL, hay resultados que llaman bastante la atención. En primer lugar, una de nuestras primeras preguntas fue si el empresariado ve con optimismo contratar más personas en los siguientes años. Y 7 de cada 10 nos dijo que iba a contratar más personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que este estudio fue hecho a cerca de 200 ejecutivos especializados en el área de recursos humanos, de empresas medianas, grandes, pequeñas, de todos los rubros. Entonces, el primer gran dato, Ricardo, es que el empresariado tiene mucho optimismo en seguir contratando más profesionales al futuro. Eso es muy bueno, eso es una noticia que alienta sobre todo a quienes están siguiendo diversas carreras técnicas y profesionales. Así es. Pero, ¿qué rubro es el que prefieren los empresarios? Gracias por tu pregunta, porque justamente lo que más nos llamó la atención al preguntar en qué áreas específicas van a contratar más profesionales, el 54% de los empresarios, de estos especialistas en recursos humanos, nos dijo que iba a contratar especialistas en tecnologías de la información. Correcto. Y esto implica pues todo un trabajo que hay que desarrollar hacia futuro para apuntar justamente a este rubro. Así es. El empresariado busca profesionales dedicados a la tecnología de la información. Sin embargo, en el mismo estudio, lo que pudimos ver después es que estos mismos empresarios, 6 de cada 10 empresas, dice tener problemas al momento de contratar profesionales en el rubro de la tecnología. ¿Y cuál es el problema que encuentran? El problema es una falta de profesionales o la falta de conocimientos técnicos que existen actualmente versus las necesidades que tienen las organizaciones. Y ahí es donde, Ricardo, nosotros como ISIL vemos la oportunidad de lanzar nuevas carreras en el rubro de tecnología que vayan en función a la demanda empresarial y a las necesidades que tiene el sector empresarial. Claro, porque estamos en un mundo digital en donde todo eso se ha globalizado. Así es. Y en ese sentido, digamos, la demanda que concentra el tema de las tecnologías de la información, ¿apuntan también a perfeccionar otras carreras? Dentro de tecnologías de la información tenemos una serie de subrubros, digamos. Correcto. Por darte un ejemplo, el rubro más demandado en el 2024 en Perú fue desarrollador de software, ¿no? Son todas las personas que se dedican a desarrollar los sistemas de información en web o en celulares. Sin embargo, existen otros rubros que también vienen creciendo. Hemos tenido recientes noticias de problemas en ciberseguridad. Ese es otro rubro que está creciendo bastante. Y otro rubro que crece bastante también es el tema de la computación en nube. Cada vez más empresas optan por migrar sus sistemas de información del mundo físico a la nube. Claro. Ahora, y la demanda en la actualidad es importante, es alta entonces. ¿Esto implica también mejores condiciones económicas? Por supuesto, esto se va a ver reflejado en mejores condiciones económicas para los estudiantes de esta carrera. Y qué bueno lo preguntas porque tenemos un precedente. En Chile hace poco se hizo un estudio y la carrera más demandada en Chile en este año 2024, a diferencia nuestra, fue la de ciberseguridad. Y estos ejecutivos de ciberseguridad percibían sueldos bastante superiores a los del mercado. Claro, porque el tema del hackeo es muy permanente, ¿no? O sea, no solo en el Perú, se da en varios países y sobre todo en el tema de las finanzas, de la banca. Allí justamente, ¿cómo ve el tema de la especialización para luchar justamente contra quienes están los piratas cibernéticos? En el tema de la ciberseguridad, nosotros estamos lanzando una carrera de ciberseguridad para el próximo año. Es una carrera constante de las personas que quieren salvaguardar los sistemas de información versus las personas que los quieren vulnerar. Ahí hay que tener una actualización permanente. Hay que tener una actualización permanente. Las personas que estudien esta carrera en específico tienen que tener la capacidad, tienen que tener un pensamiento analítico y tienen que ser personas muy autodidactas y que se actualicen permanentemente porque las formas de vulnerar los sistemas de la información cambian constantemente. A ver, es decir, se prefiere ahora más profesionales y técnicos en el sector de la tecnología.
en todos los rubros, porque se están abriendo en muchos sectores con este tema de la globalización. Así es. Hablamos ahorita de los desarrolladores de software, pero también tenemos perfiles de ciberseguridad, también están los perfiles de científicos de datos o analistas de datos. Es algo nuevo, digamos, dentro. Es algo nuevo. Para ponerte un ejemplo, en el 2010 existían 2 terabytes de información en el mundo. Para el 2025, para el próximo año, este número va a ser 180 terabytes de información en el mundo. Es decir, la información en el mundo en los últimos 15 años se ha multiplicado por 100. Correcto. Y eso requiere profesionales que sepan administrar y analizar esta información. Ahora, el tema de la ciberseguridad sin duda es fundamental en toda empresa y rubro, justamente para poder guardar su data, su información. Por ejemplo, en el sistema financiero, ya que hablábamos de los bancos, ¿cuánto ha crecido la demanda justamente de quienes se dedican a este sector? La demanda crece en la misma proporción que crecen los ciberdelitos. ¿De acuerdo? Entonces, para darte un ejemplo, en el 2023 se estima por algunos estudios que se perdieron en el mundo siniestros por pérdidas monetarias 8 billones de dólares. 8 billones. Billones de dólares debido al ciberdelito. Para el 2025 ese número se prevé que sea 20 billones de dólares. Es decir, un crecimiento de casi 50% anual. En la misma medida crece la necesidad de tener profesionales que puedan mitigar estos ciberataques. Ahora, para lograr también el éxito necesitamos una tecnología importante en las instituciones que seguramente ustedes la deben tener. Sí, de acuerdo. Necesitas un despliegue de softwares y un despliegue de tecnología importante para poder impartir este tipo de softwares y hardwares, para poder impartir este tipo de carreras. ¿Qué tan a la par vamos con otros países de la región en estas carreras? Estamos liderando, te diría, dentro de la región. Somos líderes dentro de la región. Sin embargo, hay países como el que te digo, Chile, que nos llevan un poco a la ventaja en el tema de ciberseguridad. Pero vamos ahí, vamos bien. Correcto. Ahora, las demandas, los jóvenes, ¿a partir de qué edad pueden ya empezar estos estudios? Cualquier persona, en el caso de ISIL, tenemos estas carreras técnicas que te menciono de ciberseguridad, computación en nube, ciencia de datos y arquitectura de datos. Y cualquier egresado del colegio puede postular a estas carreras. Correcto. ¿Cuál es el tiempo de duración en promedio? Estas carreras son unas carreras técnicas que duran 3 años. Son 120 créditos que tienen que llevar los estudiantes. Si es que aceleran su estudio, pueden hacerlo incluso en menos tiempo. ¿Y luego podrían ingresar o convalidar todo esto en una universidad? Sí, por supuesto, podrían convalidarlo en una universidad o en otra escuela de educación superior. Correcto. Ahora, la demanda, como explicabas, es bastante alta, justamente para el tema de lo que significa ciberseguridad, pero hay otros rubros que además de la ciberseguridad pueden también servir para el trabajo de los jóvenes. Sí, ciberseguridad son los policías de los sistemas de información en las organizaciones. Sin embargo, también tenemos a los desarrolladores de software, que son los encargados de crear las apps, que son los encargados de crear los sistemas en la web. Tenemos a los científicos de datos. Los científicos de datos son los que toman toda esta información que está en las empresas y la transforman en insights, en información que puede servir después para el área comercial, para las áreas de ventas, para tomar decisiones estratégicas. Tenemos los expertos en computación en nube que migran los sistemas de información y la data del mundo físico a las nubes para poder ahorrar costos y lograr eficiencias en las organizaciones. Todos estos profesionales están muy especializados en ciertos rubros de la tecnología, de los sistemas de información. Sin embargo, todos tienen algo en común y transversal. Todos estos profesionales deben entender, y eso es algo que tratamos de incorporar en la malla curricular de nuestras carreras. Todos estos profesionales deben entender que todas estas soluciones tecnológicas deben conversar con la estrategia que se plantea la organización en la que trabajan. Ahora, este rubro que hablabas de migrar toda la información que se tiene a la nube, ¿es un proceso que demora mucho? ¿Hay que contar con una especialización adicional? Correcto, sí. Para eso tenemos los especialistas en computación en nube y este proceso puede tomar tiempo porque migrar todos los softwares, migrar toda la data
de manera limpia y sin que haya caídas, sin que haya problemas en la organización, puede tomar tiempo y hay que ser muy cuidadoso en el momento de la migración. Perfecto, ha sido muy gentil explicarnos todos estos detalles. Un gusto. Muy amable. Muchas gracias. Mario Espino, director de carreras tecnológicas de ISIL, nos contaba entonces de cómo se está avanzando en estos tiempos de aceleración digital, sobre todo en el rubro de carreras para jóvenes. Gracias por acompañarnos esta noche. Volvemos en nuestro próximo programa. Muy buenas noches.